es una muy buena pregunta. Además, es uno de los capítulos de mi tesis doctoral. Para empezar, bueno, pues a mí no me gustan tampoco mucho las etiquetas, porque Venture Capital, Private Equity, capital riesgo, y además también tenemos un poco una desventaja en España por el tema de la traducción, ¿no? Porque cómo traduces Venture Capital, capital aventura, o capital, y cómo traduces Private Equity, que hemos traducido todo por capital riesgo. De verdad que la gente que que trabaja en el sector, quizás utilizamos más los términos en inglés, Venture Capital y Capital y Private Equity. Las diferencias básicas, y sin querer caer mucho en matizaciones, pero podría ser que el Venture Capital se ocupa de las fases iniciales de las empresas, suele invertir en etapas tempranas, en sectores fundamentalmente tecnológicos, en los que las empresas están buscando, bueno, pues el nacer, por eso estaríamos diferenciando entre seed, early y growth capital, dentro de lo que puede ser venture capital, insistiendo en que no me gustan mucho las etiquetas, pero básicamente el venture capital se centra en las fases iniciales, mientras que en cantidades más pequeñas de inversión, en España pueden estar hasta los 5 millones de euros máximo de inversión, mientras que el private equity lo que hace es invertir cantidades más grandes en empresas más asentadas y lo suele hacer más bien con operaciones que se conocen como leverage buyout, management buyout, en las que al final está o capital crecimiento o incluso fondos de private equity especializados en reestructuraciones o incluso en dar salida a algunos de los socios. Con lo cual y al estar invirtiendo en empresas más consolidadas, el riesgo, entre comillas, es menor al que pueden tener cuando estás invirtiendo en Venture. Entonces, en Venture tienes riesgo de mercado, riesgo de producto, incluso riesgo tecnológico, incluso riesgo de equipo, porque está todo por hacer. Es verdad que el crecimiento puede ser exponencial, pero el índice de cierre es más elevado, mientras cuando ya estáis en Private Equity inviertes cantidades más grandes en empresas que ya tienen su equipo, ya tienen ventas, ya tienen crecimiento consolidado, y entonces están buscando otro tipo de objetivos. Además, podemos añadir que el private equity tira mucho más de una operación apalancada. Normalmente tira de deuda pues para hacer aunque con la crisis de hace 10 años esto cambió bastante, ¿no? Pero desde luego antes de la crisis prácticamente todas las operaciones iban muy apalancadas. Esto entiendo que ha cambiado, pero sigue siendo una diferencia con el venture capital que normalmente no tira de apalancamiento por la fase de la empresa, ¿no? Sí, gracias, Iván. Sí, efectivamente, antes quizás pecamos muchas veces de utilizar muchas siglas y muchos términos que pensamos que todo el mundo conoce, pero que no tiene por qué ser así. Pero efectivamente, por ejemplo, una operación clásica que se hizo pues fue a lo mejor Cortefiel, en el que los private equity, o sea, el capital riesgo, invirtió una cantidad de dinero en comprar la compañía a sus anteriores dueños y cuando una vez la compró, parte del dinero que pagó a los anteriores dueños lo pagó con un préstamo en el que la garantía era la propia empresa. Entonces es un poco lo que se refería Iván, que es leverage. Leverage buyout, leverage buy-in, y el out y el in significa cuando cambias el equipo gestor o cuando mantienes al equipo gestor. Entonces, por ejemplo, ahí en La Rioja pues hubo una operación de Grupo Palacios, que es, a lo mejor muchos de vosotros habéis comido chorizos Palacios, en la que la sociedad era de una familia y bueno, pues hubo un private equity, un capital riesgo que lo compró a la familia, en el que mantuvieron el equipo directivo y parte de la financiación que consiguieron pues fue también mediante endeudar de una manera a la propia empresa para pagar parte a los socios que salían. Evidentemente, en una empresa de venture, en una startup, una empresa que está creciendo, la propia sociedad no puede ser garantía de un préstamo y no tiene capacidad de repagar principal intereses, porque todo el dinero que va entrando lo tiene que emplear para crecer. No puede permitirse el lujo de que salga dinero fuera de su cash flow, dedicar parte del dinero para pagar deuda que los nuevos socios o nuevos dueños de la empresa han adquirido para pagar la empresa a los antiguos socios.